la historia no perecerá, la lleva Dios. Por eso digo que en la medida en que los proyectos históricos traten de reflejar el proyecto eterno de Dios, en esa medida se van haciendo reflejos del reino de Dios. Y este es el trabajo de la Iglesia. Por eso ella, pueblo de Dios en la historia, no se instala en ningún sistema social, en ninguna organización política, en ningún partido. La Iglesia no se deja cazar por ninguna de esas fuerzas, porque ella es la peregrina eterna de la historia y va señalando a todos los momentos históricos lo que sí refleja el reino de Dios y lo que no refleja el reino de Dios. Ella es servidora del reino de Dios. El gran trabajo de los cristianos tiene que ser ese: empaparse del reino de Dios. Y desde esa alma empapada en el reino de Dios, trabajar también los proyectos de la historia. Está bien que se organicen en organizaciones populares. Está bien que hagan partidos políticos. Está bien que tomen parte en el gobierno. Está bien, con tal que seas un cristiano, que llevas el reflejo del reino de Dios y tratas de implantarlo allí donde estás trabajando, que no sea juguete de las ambiciones de la tierra. Y este es el gran deber de los hombres de hoy. Y queridos cristianos, siempre les he dicho y lo repetiré, de aquí, del grupo cristiano, del pueblo de Dios, tienen que salir los hombres que van a ser los verdaderos liberadores de nuestro pueblo. Cualquier proyecto histórico que no se fundamente la dignidad de la persona humana, el querer de Dios, el reino de Cristo entre los hombres, será un proyecto efímero y será cada vez más estable y será cada vez solución del bien común de los pueblos, según la índole de cada pueblo, el que refleje mejor ese eterno designio de Dios. Por eso hay que agradecerle a la Iglesia, queridos hermanos políticos, no manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la Iglesia está enseñando. No tiene intereses. Yo no tengo ninguna ambición de poder. Y por eso con toda libertad le digo al poder lo que está bueno y lo que está malo, y a cualquier grupo político le digo también lo que está bueno y lo que está malo. Es mi deber. Y desde esa libertad del reino de Dios, la Iglesia, que no solo es el obispo y los sacerdotes, sino todos ustedes los fieles, las religiosas, los colegios católicos, todo lo que es el pueblo de Dios, el núcleo de los creyentes en Cristo, debíamos de unificar nuestros criterios, no debíamos de desunirnos, no debíamos de parecer dispersos, y muchas veces como que somos acomplejados ante las organizaciones políticas populares, y queremos complacerlas más a ellas que al reino de Dios en sus designios eternos. No tenemos nada que mendigarle a nadie, porque tenemos mucho que darle a todos. Y esto no es soberbia, sino la humildad agradecida del que ha recibido de Dios una revelación para comunicarla a los demás. Oiga, aquí estamos con las lecturas.
que ustedes siguen mandando. Pero vámonos a donde el doctor. Seguí acá con los testimonios importantísimos que hay que tomar muy en cuenta. Ya hablábamos del caso 2. Del secuestro de Emilio Charur, en donde estuvieron envueltos los que ya mencionaba López Cibrián. Y el caso 3, también que hablaba el teniente, que el asesinato de los jesuitas que fue aprobado por el presidente Alfredo Cristiani y el entonces ministro de la Defensa de ese momento, René Emilio Ponce. Ahora nos habla del caso número 4. Y el caso número 4, en el año de 1980, cuando la Junta Revolucionaria de Gobierno se encontraba dirigiendo el destino del país, el Frente de Acción Nacional, o sea, el Frente de los Escuadrones de la Muerte, que fundó Dawesón, y respaldado por la oligarquía recalcitrante de nuestro país, se dedicó a realizar acciones de sabotaje para desestabilizar al gobierno, debido a que, consecuencia de la proclama de la Fuerza Armada, dejó sin tierras a los grandes terratenientes. Como represalia, se colocaron bombas en todas las dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y la orden salió de Roberto Dawesón en la reunión que se hizo acá en la casa del que ahorita es gobernador de San Salvador, Eusebio Argueta. Una mansión aquí en la San Benito. Y ahí estaba el capitán Vega, Valencia, estaba Mauricio Ariz, estaba el que ya les dijimos anteriormente que ahorita es el viceministro del Interior, Ricardo Valdivieso, Antonio Cornejo Arango, y el que fue presidente de El Salvador, Armando Calderón Sol. Acuérdense ustedes del general Sol, del general Calderón en los años 30. Fue el abuelo de Armando Calderón Sol, que estuvo a cargo del genocidio de los más de 30,000 indígenas en aquel momento. Y también en esa reunión estaba uno de los Sagrera, de la familia Sagrera. Salieron en 2 vehículos, un Jeep perteneciente a Mauricio Ariz y el Volkswagen Golf, color rojo. Y todos llevaban armas. Las bombas fueron preparadas por el capitán Vega Valencia y la bomba colocada al mal, que queda sobre el Boulevard de los Héroes. El que la puso fue Vega Valencia y Ricardo Valdivieso, quienes se bajaron a colocarla, la cual estaba hecha por dinamita dentro de un cubo de lata con fulminantes eléctricos y mecha lenta. Los demás participantes se dedicaron a prestar seguridad y después de encendida la mecha se dieron a la fuga. El caso número 5. A fines de abril del mismo año, del 80, el Frente de Acción Nacional decidió golpear a la izquierda en su propia sede. Y Roberto Dawesón, que comandaba la FAN, y aprovechándose de una conferencia que grupos supuestamente de izquierda realizaban en la Facultad de Derecho de la UES, Universidad de El Salvador, la orden la da a Dawesón y el encargado de ejecutarla fue el capitán Vega, Valencia. Y los que participan en esa acción fueron 6 guardias nacionales, Ricardo Valdivieso, Mauricio Ariz, otro de los Sagrera, el que fue cónsul, embajador allá en Taiwán, Ernesto Panamá, Eduardo Ávila, y guardaespaldas de la Tropical. En total habían como 14 personas y se utilizaron 3 vehículos, 2 que dio Dawesón y el Jeep Land Rover del capitán Vega Valencia. Y el ataque que fue planificado en la casa del capitán Vega Valencia, que estaba allá en
vivía en la San Antonio Abad. La entrada a la UE se hizo en los vehículos hasta el estacionamiento de la Facultad de Derecho. Los 14 atacantes portaban armas largas y dispararon contra las vidrieras de la facultad. Y allí pues arrojaron granadas a su interior y hasta que vaciaron los cargadores de sus armas, se dieron a la fuga en los mismos vehículos. Ahora, el doctor en su libro pone lo siguiente: archivos contradicen a Estados Unidos sobre asesinato en El Salvador. Los asesinatos conocían, los Estados Unidos, dice el doctor aquí en el libro, conocían de los asesinatos, mantuvieron lazos con derechistas salvadoreños. Y aquí viene algo que salió publicado y usted lo puede revisar, porque salió aquí en el New York Times. New York Times en noviembre, 9 de noviembre, búsquelo ahí está, del 93, un par de meses antes de firmar los acuerdos de paz, y ahí lo escribió Clifford Krauss. Dice lo siguiente: reportes de inteligencia entregados recientemente dan evidencias contundentes que las administraciones Bush y Reagan colectaron información detallada sobre asesinatos llevados a cabo por líderes derechistas en El Salvador en los años 80, pero sin embargo continuaron trabajando con ellos. El gobierno de Estados Unidos siguió trabajando con los terroristas porque eran ellos mismos los que habían sido entrenados por la propia Agencia Central de Inteligencia, obviamente. Pero el artículo del New York Times dice que los reportes van más allá de los escuetos recuentos de posibles lazos entre los asesinatos políticos y líderes como Dawesón, que fueron entregados al Congreso. Más de 12,000, dice, documentos fueron entregados por los departamentos de Estado, de Defensa y la CIA, bajo la gran presión que tenían del Congreso. Y ahí sale bien claramente que Bush y Reagan recibieron reportes de inteligencia en el sentido de que el ejército salvadoreño, que recibió $1,000 millones en ayuda militar de Estados Unidos para pelear contra las guerrillas izquierdistas del 80 al 91. Oiga, lo oyó bien, $1,000 millones en aquel tiempo. Y estaba dominado a través de la década por oficiales, ya sea que ordenaron o tomaron parte de actividades de los escuadrones de la muerte, secuaz de los terratenientes. Muchos de los documentos entregados el viernes tienen que ver con contactos y evaluaciones de norteamericanos con el señor Dawesón, que se supo después era miembro de la CIA. El señor Dawesón murió de cáncer el año pasado, 1992. Pero los documentos también identifican a Francisco Merino. Francisco Merino, que era el vicepresidente de Cristiani, Freddy Cristiani, así le decían, y hoy Freddy Cristiani es el dueño de Arena, más cinco elementos más de las familias más poderosas del país, que son los que quieren llegar a retomar el poder político en el 2018 y en el 2019. Francisco Merino, y aquí dicen los reportes que eran organizadores de los escuadrones de la muerte. Francisco Merino, que está bien tranquilo adentro de la asamblea. Pregúntenle entonces a él, ahora, hoy, 2017. Y hacen notar que un complot de secuestro en 1981 fue organizado en la casa de Armando Calderón Sol, el que ahorita es alcalde de San Salvador y uno de los candidatos presidenciales. Los documentos también muestran que los Estados Unidos sabían que el recientemente retirado ministro de Defensa, general René Emilio Ponce, trabajó con los escuadrones de la muerte. René Emilio Ponce, ¿se acuerda usted que Cristiani lo puso de ministro de la Defensa después de que la embajada de Estados Unidos le dio la lista y uno de los nombres que estaba ahí era René Emilio Ponce para ministro de la Defensa? Fundador de los escuadrones de la muerte y trabajó con Dawesón. Fue jefe de la policía de tránsito y oficial de inteligencia en los 80s, a principios. Y se sabe que la orden de asesinar a los jesuitas vino directamente